Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 21 de diciembre de 2016. El Instituto Internacional de Finanzas ha calculado que los inversionistas han retirado desde las elecciones presidenciales en los Estados Unidos un monto cercano a los 23 billones de dólares de los mercados emergentes, de los cuales obviamente el 63% proviene de activos de deuda. Hay un tema interesante con los activos de la India, básicamente por lo que se ha llamado el anuncio del gobierno de reducir lo que es los medios de pagos físicos y empezar a inclinar un poco el tema hacia medios de pagos electrónicos, teniendo en cuenta algunas falsificaciones que se han realizado, más bien que varias falsificaciones que se han realizado de los billetes de mayor denominación en la India. Otro factor sin duda que ha generado este proceso de incertidumbre ha sido el tema del Brexit. Sin embargo, recuerden que el tema sobre los impactos de corto plazo ha sido casi que insignificante, se sigue haciendo apuestas hacia mediano y largo plazo, y con relación a este tema del Brexit, la primera ministra Theresa May ha reiterado nuevamente su interés en tener una fase de implementación de los acuerdos o de ese documento que se firme con la Unión Europea. Recuerden que la negociación comenzaría el próximo año, que hay un periodo de 2 años para finalizarla, es decir, y en el 2019 se tendrá el nuevo acuerdo, pero lo que dice Theresa May frente a este tema de Brexit es básicamente tener un periodo de implementación, es decir, un periodo de transición para ir adaptándose a los nuevos arreglos, y esto es lo que se ha conocido como el Grey Brexit. También tiene que ver con preocupaciones sobre China. Más adelante hay una noticia acerca de las expectativas de depreciación o debilitamiento, o devaluación más bien, del yuan. Y por supuesto lo que tiene que ver con las expectativas de política monetaria en la Reserva Federal, que pues si bien es cierto han ajustado un poco a la alza las expectativas para el año 2017, lo han hecho de manera moderada, aún sin incorporar los potenciales impactos positivos de los planes de inversión y los planes fiscales de la nueva administración. Colombia, interesante, una mención que hizo la revista The Economist, ubicando a Colombia como el país del año para este importante medio de información económica, superando en la lista Estonia, Islandia, China y Canadá. Sin duda pues fue el acuerdo firmado con las FARC lo que hizo básicamente que The Economist nombrara a Colombia como el país del año. Por otro lado, en los avances de la reforma tributaria, la Cámara de Representantes ha aprobado cerca del 90% del articulado de la reforma tributaria. Esto pues es una noticia positiva, dando expectativas que probablemente para el día viernes efectivamente se tenga firmado este proyecto. Sin embargo, pues seguimos pensando que puede haber algún tipo de retrasos, y esto pues se vio el día de ayer en el Senado, en el que prácticamente no se presentaron avances en la aprobación. Sí, por supuesto, con varias intervenciones de diferentes senadores, ya sea a favor o en contra de este proyecto de ley. En relación a uno de los puntos interesantes, la Fiscalía ha criticado el tema de cárcel a evasores, no por el hecho de que tengan cárcel, sino porque la implementación de ese acuerdo parece un poco complejo desde el punto de vista práctico, y por el otro lado también considera que el hecho de que el pago de las obligaciones que se adeudan elimine la posibilidad de cárcel, pues hace prácticamente que la Fiscalía se convierta en lo que comúnmente se llama en Colombia un chepito, y que eso básicamente no es lo que quiere o no es el papel que el fiscal general quiere para su entidad. Y con relación a temas de mercado, pues ya se conoció, la Superintendencia Financiera de Colombia recibió la documentación de solicitud de OPA en ISAGEN. Recuerden pues que de ahora en adelante la acción va a quedar un poco, pues queda suspendida hasta tener el aviso oficial y ya la aprobación de este trámite. Hasta el momento lo que se conoce es simplemente la solicitud de la operación. Y con relación a Venezuela, una nueva cortina de humo entre el presidente Maduro afirmando que había solicitado asistencia técnica a Colombia, que van a ir algunos funcionarios de nuestro país para dar recomendaciones sobre manejo cambiario, poca posibilidad de que esas sugerencias sean tenidas en cuenta.
seguimos sin entender la razón por la cual los comerciantes en la frontera siguen aceptando bolívares, entre comillas, fuertes como medio de pago. Si bien es cierto, los están recibiendo con un alto valor de descuento frente a lo que en teoría sería su valor de cambio en este momento. En el futuro es una operación que solamente genera pérdidas. Lo anterior, básicamente por lo que mencionábamos, difícil de estimar cuál es el verdadero nivel o valor de intercambio de este bolívar fuerte, y segundo, también que por medidas administrativas, como ya lo demostró la administración de Maduro, en cualquier momento puede tomar la decisión de que esos billetes no sean representativos de ningún tipo de valor. En Brasil, el presidente del Banco Central anunció que entre los mecanismos, en las herramientas de política monetaria que tienen, van a empezar a castigar de alguna manera el exceso de reservas que se tengan por parte de las entidades financieras en el Banco Central. Y por otro lado, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística anunció que en su medición quincenal de inflación, este indicador había acumulado un incremento del 0.19% y que, por supuesto, la inflación continuaba esa tendencia bajista, ubicándose en niveles del 6.58%. Recuerden que la inflación en Brasil viene en niveles cercanos o de 2 dígitos hacia comienzos de este año, y pues esta prolongada corrección ha permitido que el Banco Central de Brasil empiece o inicie ese ciclo bajista de tasas, y estamos muy a la expectativa de una aceleración del mismo. En Europa, como mencionábamos, lo de Theresa May, y también interesante las declaraciones del representante de Letonia en el Banco Central Europeo, alineándose con la posición alemana y básicamente considerando que la política monetaria no tiene ningún tipo de impacto ya para acelerar el crecimiento. En China, un ex miembro o ex asesor de la comisión encargada de definir la política monetaria y cambiaria advirtió que el yuan no debería tener un debilitamiento más allá del 5% para continuar haciendo una transición relativamente suave a esa nueva realidad de la economía china, de tener un crecimiento interno más fuerte en vez de estar fundamentada en temas de exportación. Y en Japón, al igual que el Banco Central el día de ayer, hoy el gobierno mejoró su expectativa y sus pronósticos sobre la dinámica económica, fundamentado en temas de consumo privado y sobre todo el tema de exportaciones. Recuerden lo que hemos hablado del debilitamiento del yen desde el mes de noviembre, que pues ha generado una reacción favorable del mercado accionario. Con relación a los datos económicos para el día de hoy, en Estados Unidos se esperan el dato de vivienda usada, con una expectativa de moderación frente a lo que fueron los 5.6 millones de viviendas vendidas en el anterior reporte. También el día de mañana, pues la actualización de el dato de crecimiento económico del tercer trimestre, órdenes de bienes durables en Estados Unidos, su versión preliminar con una fuerte corrección, consecuencia de un dato de octubre también excesivamente alto, y lo que hemos mencionado nosotros en los últimos comités, tal vez el dato más importante de la semana, tiene que ver con los ingresos y gastos de los hogares correspondientes al mes de noviembre, donde se tiene una expectativa razonablemente positiva. Con relación a cómo vienen abriendo los mercados accionarios en este momento, estamos observando nuevamente en Europa casi que una apatía completa a realizar operaciones. Ayer habíamos reportado una valorización del 0.1%, hoy la dinámica incluso es inferior a esto. La mayoría de esos mercados estábamos viendo en las primeras horas del día de hoy negativos, pero actualmente están en terreno positivo con variaciones incluso inferiores a ese 0.1%. El día de ayer mercados europeos alcanzaron un nuevo registro histórico máximo, pero hubo correcciones importantes del sector financiero que impidieron que esa valorización fuera más alta. En Italia, pues la entidad financiera Monte dei Paschi ha advertido que ese nivel de liquidez que tienen actualmente, que se pensaba iba a durar por 11 meses más, pues ahora se ha recortado solamente 4 meses, mostrando la necesidad de alcanzar algún tipo de capitalización lo antes posible, y la entidad estaba registrando hoy nuevos mínimos de negociación en el mercado accionario. En los Estados Unidos, el día de ayer una nueva jornada muy positiva para los mercados, teniendo o registrando nuevos máximos, y para el caso del Dow Jones, pues acercándose a ese nivel psicológico de los 20.000 puntos por primera vez
en la historia. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Efectivamente, el mercado europeo continúa con un poco de preocupación después de darse a conocer ese fallo por parte del Tribunal de Luxemburgo en la Corte Europea, que tiene que ver con una cláusula que se denomina la cláusula suelo, la cual afecta directamente los ingresos de los bancos que de alguna manera desde hace más de 7 años habían fijado una tasa mínima para los créditos hipotecarios. Esto pues obviamente jugaba en contra de las personas que acudían a estas entidades financieras a tomar estos préstamos hipotecarios. El cálculo inicial se traduce en que básicamente los bancos les habían fijado un piso en la tasa de interés variable en cerca del 3%. Les recuerdo que la gran mayoría de créditos hipotecarios están atados en Europa a la tasa Euribor. Esa tasa actualmente está en cerca de menos 0.3%, lo que obviamente estaba jugando bien en contra de los clientes. Se calcula que alrededor de entre 5.000 a 7.000 millones de euros deberían ser devueltos de parte de las entidades financieras a estos usuarios. Cálculos iniciales también están estimando que entidades como el BVA, CaixaBank y Banco Popular podrían ser los más afectados. En algunos casos, como el Banco Santander y Bankinter, pues al parecer ya no hay afectación porque estos bancos habrían realizado algunas provisiones para devolver estos recursos. Pero lo más importante sí es ver cómo en Europa las entidades financieras están liderando o estaban jalonando las pérdidas de los índices y también algunos retrocesos iniciales en los futuros de Estados Unidos. Sí es importante destacar lo que mencionaba Daniel en lo que tiene que ver con el avance del Dow Jones. Este índice, como pueden observar en la gráfica siguiente, está mostrando prácticamente que el día de hoy podría rebasar esa zona de los 20.000 puntos, un indicador o una zona de la cual hemos venido hablando durante las últimas jornadas. Algunos inversionistas, ustedes pueden ver todos nuestros indicadores, continúan con esa señal alcista prácticamente iniciada desde el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Algo que hay que llamar la atención, si ustedes pueden observar en esta gráfica, es la volatilidad o el ancho de esa banda que señala un alto riesgo de que en cualquier momento podríamos experimentar una corrección. Por eso, aunque el mercado en Estados Unidos continúa con terreno positivo, continuamos con ese mensaje de cautela, sobre todo para las personas que piensan tomar posiciones largas hasta ahora y más bien para los que continúan con posiciones largas, asegurar algo de trailing stop en el caso de los indicadores del índice, Standard & Poor's. Tener mucha cautela sobre los 2.250 puntos, en el índice de Dow Jones tener mucha cautela sobre los 19.670 puntos, que son zonas de referencia importante para la toma de utilidades. Natalia. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo una variación positiva. En la jornada de ayer del 0,43%, vemos como a pesar de continuar con esta tendencia positiva, el índice ha disminuido un poco la fuerza con que ha hecho este avance hacia el nivel de los 1.350 puntos. El día de ayer cerró por encima del nivel de los 1.340, lo cual podría ser interesante para continuar con esta tendencia al alza por encima del nivel mencionado anteriormente como de pérdida máxima, lo que podría conducir al índice al nivel de los 1.400 puntos. La acción con el avance más importante fue Avianca. Vemos cómo tuvo una variación positiva del 5,28%, recuperó lo que había perdido un poco en la jornada del lunes, cerrando así por encima del nivel de los 3.500 pesos. Vemos cómo la acción se está consolidando así en un canal lateral superior al usualmente
operado por la acción. Vemos como este nuevo canal dentro de los 3.400 y los 3.600 pesos podría darle continuación a la tendencia al alza, pero enfrascarse así en esta tendencia lateral para las próximas jornadas o incluso para finalizar el año. Y la acción con el retroceso más importante fue la vivienda. Vemos como tuvo un ligero registro negativo del 1%. Esto solamente obedece a una corrección de la acción a la baja, pero vemos cómo mantiene la tendencia positiva, cerrando así en los 29.700 pesos y con la posible continuación de la tendencia de acuerdo a la recomendación que habíamos enviado. Agustín. Gracias, Natalia. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, varios eventos importantes. Lo primero que quería mencionar tiene que ver con que ese avance del índice de XY, o en resumen del dólar, podría empezarse a moderar, sobre todo a final de año. Los analistas prevén que esas fuertes posiciones largas de las que hablamos en el análisis del día anterior podrían empezarse a reducir, más por una toma de utilidades y cierre de posiciones de fin de año de algunos operadores. Entonces, ese avance que habíamos observado sobre los 103 puntos, y de hecho lo vemos esta mañana con una pérdida ahí del punto 17, podría empezarse a moderar y podríamos ver el índice de XY terminando sobre estos niveles. No se espera mayor volatilidad en el mercado de divisas, por lo menos en estas 2 semanas. Pero sí es bien interesante lo que se empieza a vislumbrar para el próximo año y las oportunidades de inversión. En esta gráfica que ustedes observan en la parte derecha, estamos prácticamente mostrando el desempeño del peso mexicano contra el dólar desde el año 2000, desde el año 2000, y como ustedes pueden ver, en el año 1994, en la crisis del tequila, el peso mexicano tuvo una pérdida cercana al menos 47%. Actualmente, después de ese movimiento, prácticamente observamos 2 grandes movimientos o pérdidas del peso mexicano. La primera, pues la pérdida de las famosas .com, o la burbuja de las .com en la época de los 2000, y más adelante la crisis financiera en el 2008, donde se presentó una pérdida cercana al 20%. Como ustedes pueden ver, la pérdida actual del peso mexicano supera el 27%, y por esta razón varios analistas están viendo a el peso mexicano como una oportunidad de inversión, sobre todo si se incrementa la inversión en el sector manufacturero en México, y obviamente todo sujeto a que Donald Trump no cumpla las promesas de limitar las exportaciones mexicanas. Varios inversionistas en esa misma línea han empezado a ver que las monedas emergentes podrían brindar una oportunidad de inversión para el próximo año, también si el precio del crudo se estabilizara sobre los $50 el barril. En Colombia, pues continuamos viendo la fortaleza del peso colombiano. Ustedes pueden ver nuestro indicador cómo continúa señalando en el corto plazo una visión favorable, una tendencia a la baja en el tipo de cambio. El día de ayer, al igual que en el resto de monedas y mercados, hemos visto una reducción significativa en el volumen de operación. Ayer tan solo se negociaron cerca de 700 millones de dólares, el tipo de cambio rompió a la baja los 2.997, y simplemente les recuerdo esa zona de soporte y referencia importante sobre los 2.960, que fue visitada en diciembre del 2016 y anteriormente en octubre también del 2016, una zona que tradicionalmente ha sido interesante para la compra estructural de divisas, en la cual también recomendamos tomar posiciones largas, ya que nuestra visión estructural continúa siendo negativa, desfavoreciendo el tipo de cambio, más cuando la reducción del carry trade podría empezar a señalar que los inversionistas internacionales empezaron a tomar algo de utilidades para el próximo año. Les recuerdo que para el mes de enero ya algunos inversionistas, en lo que tiene que ver con esa reducción sorpresiva de tasas de interés por parte del Banco de la República, han empezado a apostar a una reducción nuevamente de 25 puntos básicos. Frente a eso, Daniel les expondrá más adelante si nuestra compañía
continúa con o comparte esa visión inicial de algunos analistas, en que el Banco de la República podría nuevamente reducir sus tasas de interés en el mes de enero. Por ahora, pues simplemente la visión continúa siendo efectivamente esa en el tipo de cambio, una visión negativa estructural. En lo que tiene que ver con el petróleo, sí hemos visto avances significativos que están en línea pues con nuestro análisis. Les recuerdo, ayer conversamos mucho acerca de la zona de soporte de los $50 el barril, que ha sido una zona que se ha venido y continúa consolidándose. Las posiciones largas de los especuladores empieza a aumentar desde la noche anterior, apostándole a que durante la mañana de hoy se daría a conocer un dato de variación negativa en los inventarios de crudo en Estados Unidos, y les recuerdo que ese es uno de los dos riesgos fuertes que hemos observado para el comportamiento y desempeño del crudo para el próximo año. Por esa razón, pues ustedes pueden ver en la gráfica anterior, los inventarios de crudo en Estados Unidos no han logrado superior, en la gráfica siguiente, en los inventarios de crudo, en la parte inferior ustedes pueden ver, no han logrado superar los 500 millones de barriles, una cifra que a la cual le estábamos apostando desde el mes de junio. Lo que hemos visto es en contravía lo que ha pasado con las perforaciones activas en Estados Unidos, una reducción en estos inventarios. Para el día de hoy nuevamente el mercado espera una variación negativa de menos 2.5 millones de barriles y una variación positiva de más 1.4 millones de barriles en gasolina, lo que podría entonces dar toda la razón a esa variación positiva que hemos visto en el crudo. Nuestra expectativa es un poco más baja, alrededor de menos 3.5 a menos 4 millones de barriles, y les recuerdo que previamente se conoció por parte del Instituto Americano de Petróleo que estos inventarios pudieron haber caído cerca de 4.2 millones de barriles. Por esa razón el impacto debería ser neutral. Sorpresas por fuera de este rango como siempre, y estoy hablando del rango entre menos 2.5 a menos 4.5 millones de barriles, podrían generar alta volatilidad en el precio del crudo. Daniel. Gracias, Agustín. Antes de comenzar este tema del mapa y tomando la introducción que hizo Agustín sobre lo que pensábamos acerca de política monetaria por parte del Banco de la República, consideramos que la reducción de tasa de diciembre no es una única reducción que se va a presentar. Sin duda estamos ante un ciclo bajista de tasas de interés por parte de la entidad. Por ahora, pues, y teniendo en cuenta que la inflación continúa por fuera del rango objetivo y de que las expectativas están como en los límites del mismo, pues lo va a hacer de manera, digamos, moderada y gradual de a 25 puntos básicos. Entonces es como lo que estamos esperando en ese tema colombiano. Lo habíamos mencionado el miércoles pasado, justamente estuvimos revisando hoy ese comité antes de comenzar el del día de hoy, y lo que mencionábamos incluso en una de esas frases era que los modelos de regla de Taylor sugerían que incluso para diciembre podría comenzar la reducción, pero que teniendo en cuenta esas minutas de la reunión de noviembre, donde la votación fue 5-2 y donde, pues si bien es cierto el tema de crecimiento económico generaba preocupación, estaban más enfocados en los de cumplimiento de los objetivos de inflación y el anclaje de expectativas. Por eso pues consideramos que tal vez no iba a ser diciembre, sino en enero, donde iba a iniciar ese ciclo bajista de tasa. Recuerden el rango que estamos dando para cerrar el año, que va desde el 6,5 al 5,5, y con nuestra postura estando más hacia el lado del 5,5%, reconociendo sin duda que este trámite de reforma tributaria genera un poco de ruido acerca de cómo viene o cómo sería más bien ese proceso de convergencia de la inflación hacia el objetivo de largo plazo del Banco Central de Colombia. Con relación a los mercados ya de bonos internacionales, tengan en cuenta la reducción en los volúmenes de negociación. Estamos a la mitad de lo que normalmente se negocia, y también, como se pudieron dar cuenta en el tema de noticias, se ha moderado de manera sustancial los anuncios relevantes para el mercado, y la próxima semana pues muy probablemente sea aún más notorio esa reducción tanto desde el flujo de noticias como desde el flujo de inversiones. De todas maneras, las tasas en este momento se han mantenido con una leve dinámica bajista, tasas de tesoros a 10 años, gráfica superior del lado derecho, mostrando
descenso a niveles del 2.55%, y también pues hemos evidenciado pues una reducción importante, como mencionamos, en temas de volumen, que es la gráfica inferior del costado derecho. Entonces es interesante ver acá esa dinámica, ausencia de noticias, y más bien pues ya preparándose el mercado para lo que sería el próximo año. Se sigue hablando de las decisiones de la Reserva Federal, del diagrama de puntos, de la implementación de la política fiscal de Donald Trump, pero por ahora pues los mercados ya preparándose para esa ronda o esas fechas de fin de año que son generalmente de bajos volúmenes de negociación. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija interna, los test de vencimiento del 2024 cierran al 6.96. Ayer no hubo mucha volatilidad. Rango de 3 básicos entre el 6.98 y 6.95. Como bien lo dice Daniel, Agustín, la liquidez ha empezado a caer en todos los mercados. Aquí en Colombia se ha visto desde hace más o menos una semana, por lo cual es difícil tomar decisiones de inversión en lo que resta del año con este panorama. Recordar que esta semana estaremos a la expectativa del dato de crecimiento de Estados Unidos y del paso de la reforma tributaria en el Congreso colombiano para saber al final qué tipo de reforma vamos a tener y cómo va a impactar en los ingresos del Estado el próximo año y en el tema inflacionario, como bien lo dijo Daniel. De resto, recordar que aquí debajo del 7 figura por el momento, no le demos ningún valor a los 2024 y recomendamos toma de utilidades en las posiciones largas que tomamos la semana pasada. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar.